Hola de nuevo, recuerda dejarnos tu comentario y contarnos cómo el Señor te está edificando con esta serie. Empecemos. Primero te invito a leer el libro de Génesis, capítulo 25, versículos del 19 al 26, y el libro de Romanos, capítulo 9, de los versículos 6 al 23. Y luego regresa nuevamente aquí. Recientemente pregunté a mis hijos si tenían algún recuerdo de mí como una mujer controladora durante su infancia. Los tres mencionaron un episodio en particular con una vela. Lo recuerdan así: yo les estaba hablando de la salvación y, en vez de escuchar con atención, Cade, de 4 años, hacía boberías. Entonces apagué las luces, encendí una vela y pedí a Cade que sostuviera su mano sobre la llama hasta que le empezara a quemar. Hablé con vehemencia sobre el infierno, con toda su oscuridad exterior y sus interminables llamas. La impresión que les provoqué quizás no fue la que pretendía. Mis hijos pensaron que estaba loca. Aunque no recuerdo el episodio de la vela, no me cuesta identificar lo que me pudo haber motivado a hacer semejante cosa. Nada me aterroriza más que la posibilidad de que mis hijos rechacen a Dios. Si el camino hacia la perdición es ancho, usaré todo lo que pueda, incluso llamas, para motivar a mis hijos a ir por el camino estrecho, que conduce a la vida. Lee Mateo capítulo 7, versículo 13. Me encantaría poner mis manos de mujer controladora en el libro de la vida y escribir personalmente sus nombres con tinta indeleble. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Sin embargo, la historia de Rebeca me recuerda que el destino de mis hijos está en las manos sabias y capaces de Dios, no en mis manos inseguras y acaparadoras. Al igual que Sara, Rebeca era estéril, pero después de 20 años, las oraciones de Isaac tuvieron respuesta y Rebeca concibió. Cuando Rebeca se alarmó por la violenta lucha que sentía en el vientre, preguntó a Dios qué estaba sucediendo, y Él le mostró una imagen instantánea del ultrasonido y un vistazo al futuro. En realidad, en su matriz había 2 bebés que intentaban aplastarse uno al otro. Su lucha por el limitado espacio era un indicio de los días por venir, cuando pelearían por sus fronteras. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Si esto hubiera sido solo una profecía sobre los gemelos que nacerían, Rebeca habría estado eufórica. Los gemelos duplicarían el progreso de su familia que, según la promesa de Dios, llegaría a ser tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, la profecía también predijo una preocupante división familiar. Sus gemelos no se convertirían en una sola nación en unidad, serían una casa dividida. Eso iba totalmente en contra de las prácticas normales de los días de Rebeca. En aquel entonces, cuando un patriarca moría, su tierra no se dividía por partes iguales entre sus hijos. Más bien, la mayor parte era para el primer hijo, que se convertiría en el jefe del clan y benefactor de todos. Eso los mantendría juntos y trabajaban colectivamente para el éxito de la familia. Así como yo imagino que mis hijos adultos no vivirían juntos en mi casa, Rebeca esperaba lo contrario. De modo que las palabras de Dios la golpearon como un fuerte rayo. Finalmente, el árbol genealógico de Rebeca se dividió en 2 naciones, tal como Dios lo había dicho. El gemelo menor, Jacob, se convirtió en el padre de Israel, el pueblo de Dios, y Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, enemigos del pueblo de Dios. Uno de los gemelos fue fiel a Dios, el otro no. Romanos capítulo 9, que habla del pueblo escogido de Dios, vuelve a relatar la historia de los gemelos de Rebeca. Mientras los gemelos todavía se movían en su vientre, Dios eligió a Jacob, el hermano menor, para que fuera el padre de su pueblo. El texto muestra que la elección de Dios no se basó en nada de lo que los niños hicieran o no hicieran, ni siquiera habían nacido todavía. Esto genera muchas preguntas sobre la salvación. Todas señalan el hecho de que los gemelos todavía estaban dentro del vientre de Rebeca cuando Dios eligió una rama del árbol genealógico para bendecir. Nos preguntamos por las personas que amamos. ¿Las habrá elegido Dios para bendecir también? Si bien esta historia enfatiza la soberanía de Dios, sería un error concluir que debemos ser pasivos con Dios o que no tenemos elección sobre nuestro destino. Esaú
El gemelo mayor tomó decisiones que una y otra vez lo alejaron de Dios. Primero, renunció voluntariamente a su primogenitura y luego se casó con mujeres cananeas. Todas tomamos nuestras propias decisiones, al igual que las personas que amamos. Cualquiera puede ir a Dios y recibir su bendición. Jesús proclama: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Debido a ello, cada vez que hablo con mis hijos sobre el Evangelio, hago mucho énfasis, como lo hace la Biblia, en su responsabilidad de apartarse del pecado y volverse a Jesús para recibir su salvación. Ahora bien, ¿y si uno de mis hijos decidiera no seguir a Dios? La posibilidad de que nuestros destinos se dividan, como el árbol genealógico de Rebeca, es devastadora. ¿Tiene Dios control sobre esto? ¿O es responsabilidad de mis seres queridos ir a Él? La respuesta a ambas preguntas es sí. Esta aparente contradicción no puede reducirse a algo puro y simple. Los teólogos han estado debatiendo al respecto durante siglos, y sería presuntuoso de mi parte pensar que tengo algo que agregar a tal debate. Sin embargo, me gustaría destacar una faceta de la verdad en la historia de Rebeca, que considero sumamente útil para las mujeres controladoras. Y es que la salvación no está basada en quién es tu madre, los gemelos tenían la misma madre, ni en lo que haces o dejas de hacer para ganarte el favor de Dios, los gemelos no habían hecho nada todavía. Esto es muy reconfortante. ¿Qué pasaría si la responsabilidad de la salvación de mis hijos recayera sobre mí? ¿Y si fuera mi tarea acorralarlos en el camino angosto? ¿Qué pasaría si su vida eterna dependiera de mi capacidad de obtener la aprobación de Dios? ¡Qué difícil y espantoso! Solo puedo imaginar que me convertiría en ese tipo de madre que somete a sus hijos a la llama de una vela. Mi vida sería un gran ataque frenético de aguijones, presión, petición encarecida a mis hijos para que se vuelvan a Dios. Y si alguno tuviera la desfachatez de apartarse de Dios, imagínate la mamá controladora monstruosa en que me convertiría. ¿Y qué diría todo esto acerca de Dios? Si pudiera obtener su aprobación, Él no tendría el control, sino yo. ¿Y sería eso reconfortante? No, de ningún modo. Encuentro mucha más seguridad al saber que la salvación de mis hijos no está basada en mis esfuerzos por obtener la aprobación de Dios o en mis esfuerzos para que caminen en la dirección correcta. María Cristina nunca pensó que su hijo se apartaría de Dios. Cuando era niño, Pedro tenía una gran percepción espiritual. A los 2 años le dijo: soy un pecador y necesito la gracia salvadora de Jesús. María Cristina pensó que sería el próximo Bill Graham y todos en la iglesia estaban de acuerdo. Nadie pensó que Pedro se convertiría en un hijo pródigo. No obstante, a los 15 años de edad, los domingos por la mañana se convirtieron en estresantes luchas de poder. Pedro se negaba a asistir a la iglesia y María Cristina amenazaba con castigarlo durante un mes. La rebelión de Pedro empeoró y María Cristina empezó a sentirse cada vez más responsable. Seguramente eso era un reflejo de su crianza. Tal vez ella no había entendido bien la fórmula. Tenía que hacer otra cosa. Entonces empezó a hacer cosas más drásticas, como acosar a Pedro con versículos de la Biblia y advertencias. Se convirtió en un círculo vicioso donde María Cristina trataba de tener el control y su hijo se alejaba, hasta que Pedro empezó a consumir drogas y alcohol. Cometió actos de violencia doméstica y conoció la cárcel local. Un día, mientras María Cristina escribía en su diario personal, Dios le mostró algo nuevo. Ella había tratado de crear un ambiente ideal para Pedro durante su infancia, donde solo estaban permitidos amigos, películas y música cristiana. Sin embargo, Dios le recordó que incluso en un ambiente perfecto, con un padre perfecto, Adán y Eva se rebelaron. Entonces, ¿por qué se supondría que en un entorno caído, con padres caídos, su hijo no se rebelaría? A partir de ese día, Dios comenzó a apartar los dedos controladores de María Cristina, hasta que un día, a través de Facebook, Pedro amenazó con suicidarse. No puedo controlar esto, pensó María Cristina, y por primera vez se sintió completamente aliviada de la carga que llevaba durante tanto tiempo. Ella no era responsable de la salvación de Pedro, solo Dios podía salvarlo, no ella. Hoy,
María Cristina ora desesperadamente por su hijo con anhelo de que regrese a Dios. María Cristina no puede controlar cuánto tiempo estará alejado de Dios o hasta dónde llegará su alejamiento, pero le consuela saber que eso no está en sus manos, sino en las manos de Dios. La violenta lucha en el vientre de Rebeca es una buena imagen de la lucha que cada uno de mis hijos enfrenta en su vida. ¿Se volverán a Dios o contra Él? En su misericordia, Dios se niega a dejarme responder esa pregunta. Me invita a apagar mis velas y, como a María Cristina, a entregarle incluso esa inquietud. Reflexionemos un poco con nuestras acostumbradas preguntas. La salvación es obra de Dios. ¿La has hecho tuya? Enumera cualquier evidencia que percibas como ansiedad, acoso, irritación o reacciones de enojo ante la rebelión de tus hijos. Ora por cada hijo pródigo impenitente que conozcas y ames, y pon la esperanza de su salvación solo en Dios, pues sabes que Él es quien te salvó. Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por último, oremos juntas. La salvación de mis hijos está en las manos sabias y capaces de Dios, no en mis manos inseguras y acaparadoras. Qué espantoso sería si tuviera el control. Padre, me reconforta saber que tú tienes el control del destino de mis hijos, no yo. Amén. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda reflexionar un poco más sobre lo que has aprendido hoy y entregar todas tus cargas al Señor. Hasta la próxima.